a Jorge. Ok, empiezo. Cuando tú nos digas. Gracias. Muy buenos días a todos. Buenas tardes, perdón. Buenos días. Buenas tardes a todos, señores empresarios y empresarias. Gracias por acompañarnos en este diplomado en negocios internacionales en su edición 2021, la segunda edición consecutiva que hacemos de esta herramienta. Antes de iniciar con el primer módulo, y dado que es el inicio de este diplomado, nos va a hacer el honor el subsecretario de Promoción y Apoyo a la Industria de esta Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, darnos unas palabras de bienvenida. Adelante, subsecretario, por favor. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Jorge Pérez, maestro Jorge Pérez. Gracias, licenciado. Buenas tardes a todos nuestros invitados del día de hoy, todas las empresas que asisten y que se interesan en capacitarse y en formarse mejor para enfrentar los tiempos modernos que requieren cada vez de mayores capacidades. Como parte de las actividades que realiza la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, a través de esta Subsecretaría de Promoción y Apoyo a la Industria, y con el objetivo de contribuir a elevar la profesionalización de las empresas veracruzanas para que se desempeñen eficazmente en los mercados internacionales, hoy iniciamos el diplomado en negocios internacionales que hemos denominado Veracruz 2021, el cual está conformado por 10 módulos más 5, si no me equivoco, mismo que les va a aportar los conocimientos en comercio exterior esenciales durante el ciclo de la exportación para las empresas veracruzanas que tengan interés en incursionar o en ampliar su alcance dentro de los mercados internacionales. Es muy importante para todos ustedes, para las empresas, para los empleados de sus empresas, para todo el ecosistema en el que conviven diariamente, que puedan vender más y que puedan vender a mejores precios, pero para hacer esto no hay como conocer, saber cómo capacitarse, cómo certificarse, obtener las certificaciones necesarias para sus productos. Y todo esto lo vamos a ir viendo a lo largo de este diplomado. Entonces, bueno, yo le quiero agradecer particularmente al maestro Jorge Pérez Moreno, rector de la universidad, porque por su aportación, realmente es una aportación generosa que nos hace para este curso. Ojalá y todos ustedes nos acompañen durante todos los cursos que se van a dar o todos los módulos para que realmente puedan obtener al final pues este título de diplomado, y no por el título en sí mismo, sino por el conocimiento que conlleva. Entonces, bueno, pues por ello, por todos estos motivos, en representación del licenciado Enrique Nachón García, secretario de Desarrollo Económico y Portuario, me permito dar por iniciado el primer módulo, que es la introducción a la exportación, el cual será impartido por el ingeniero Jorge Pérez Moreno, rector de la Universidad Central de Veracruz. Bueno, pues sean bienvenidos todos, los dejo en las mejores manos. Ya el año pasado tuvimos con él un diplomado, digamos, parecido a este, y la verdad es que tiene un curso muy ameno. Creo que los conocimientos los transmite de una manera pues muy eficaz, muy amigable, y si ustedes van llevando sus notas, van llevando sus estudios, sus todo, pues van a ver que al final, dentro de unas cuantas semanas, ¿cuántas semanas son, Jorge? 15 semanas, son 15 semanas, es un módulo. 15 semanas, que es un pequeño esfuerzo, la verdad es un pequeño esfuerzo. Acuérdense que todos los viajes más largos, el más largo de aquí al infinito, se empieza con un primer paso, siempre. Ahorita vamos a dar 15 pasitos junto con el maestro Jorge Pérez, que nos van a llevar al final a tener este diplomado. En fin, pues les agradezco mucho su presencia, enhorabuena,
que lo aprovechen y muchas gracias a todos. Gracias, licenciado Mancisidor, muchas gracias. A sus órdenes. Gracias por la bienvenida. A sus órdenes. Gracias, subsecretario. Y pues sin más preámbulo, pues iniciamos con este primer módulo, entonces lo dejamos en las mejores manos con el ingeniero Jorge Pérez Moreno. Adelante, Jorge, todo tuya la sala. Gracias. Gracias, licenciado Cuevas. Gracias a la Sedecop por esta invitación, por volver a estar con los empresarios jalapeños y veracruzanos. Muchas gracias por permitirme estar con ustedes nuevamente y repetir la experiencia del año pasado, que fue un éxito en cuanto al número de participantes, pero creo que esta vez el número de participantes superó con creces los del año pasado. Entonces, eso habla de que existe un interés muy grande por crecer en los negocios internacionales y por involucrarse en este mundo cambiante, porque eso es la verdad, es un mundo cambiante en negocios. Todos los días hay nuevas regulaciones, todos los días cambian cosas y hay que estar al pendiente. Quizá algunos de ustedes ya tienen experiencia, que estoy viendo algunas personas que ya he tenido con ellos el gusto de capacitarlo. Veo a Jorge González, es un empresario de mole que ya está exportando, fue alumno de la universidad, estudió negocios internacionales. En fin, hay gente, la señora Soncire ya estuvo también con nosotros el año pasado en el diplomado. Y bueno, vamos a retomar el módulo de la siguiente manera. Les voy a compartir con ustedes los cursos totales de los módulos para que vean lo que vamos a ver durante todos los cursos, ¿sí? Para que haya posibilidades de que ustedes planeen su estancia, su tiempo. Lo ideal sería que ustedes fueran capaces de tomar todo el diplomado completo, porque va a haber en algún momento va a haber un diploma de que tomaron el diplomado a todos aquellos que ya estén capacitados y que hayan tomado los 15 módulos. Miren, ese es el diplomado. Lo dividimos en dos partes, como lo dijo el licenciado Mancisidor. La primera parte es una parte, vamos a llamarle básica, para aquellos que no tienen conocimiento de los negocios internacionales, que se están adentrando en ellos, o bien, como me decían algunos empresarios que ya lo tomaron. Siempre es bueno volver a retomar, en este caso, lo que ya aprendimos, para volver a refrescar los conocimientos y sobre todo, pues, seguir preguntando acerca de lo que ha sucedido en los negocios internacionales en un año, que como les digo, pues es un mundo cambiante. Entonces, el módulo de hoy vamos a hacer una introducción a los negocios internacionales para que ustedes tengan conocimiento de qué es ese mundo nuevo al que ustedes van a entrar. Vamos a ver después, en el módulo 2, la formación de la oferta exportable. En este caso, pues también es un módulo que complementa al primero, ¿verdad? Porque, bueno, muchas veces preguntamos qué quieren exportar, cuánto tienen para exportar y la empresa no tiene claro. Entonces, no podemos ir a ofrecer algo que no tenemos. Y es lo que nos va a ayudar el módulo 2. El módulo 3 habla de conceptos básicos de la exportación. Y aquí nos vamos a adentrar a la jerga de los negocios internacionales. Vamos a hablar de aduanas, vamos a hablar de agente aduanal, vamos a hablar de mandatarios, vamos a hablar del pedimento, vamos a hablar de todos los conceptos básicos que ustedes deben de tener para que puedan tener una interlocución con un comprador, con un vendedor o con cualquiera de los agentes que participan en un proceso de exportación y de importación. El módulo 4 habla del proceso de internacionalización de la empresa. Si ustedes quieren ser empresarios y quieren ser exportadores, no pueden pensar inmediatamente en llegar a ser una empresa transnacional. Hay un proceso de internacionalización que poco a poco tiene que irlos ayudando, tiene que irlos empujando a que ustedes lleguen a ser unos exportadores. Vamos a empezar por la parte más fácil y a medida que la empresa vaya tomando experiencia, tendrá que ir avanzando en ese proceso de internacionalización. El módulo 5 es muy importante, habla de todos los trámites y documentos para exportar. Nosotros para exportar no podemos exportar porque se nos ocurrió bajo las condiciones que se nos ocurrió. Hay leyes, está la ley aduanera, está la ley de comercio exterior,
existe una ley para cada uno de los productos que ustedes quieran exportar y entonces ahí nos vemos sujetos a cumplimiento de trámites y de documentos que tenemos que hacerlos si no queremos ser multados, no queremos que nuestra mercancía sea detenida en la aduana. El módulo 6 son los términos de compraventa internacional, que son los Incoterms. Función básica para que ustedes puedan fijar su precio de exportación. Los Incoterms son términos de compraventa, como su nombre lo dice, son universalmente aceptados, no son obligatorios, pero es preciso que alguien que está en los negocios internacionales los conozca y con base a ellos pueda, en este caso, fijar su precio de exportación, ¿verdad? Entonces es sumamente importante poder aplicar estos términos en un negocio internacional. El módulo 7 habla de las cartas de crédito como instrumento de pago. Necesitamos forzosamente cobrar. Es muy difícil que ahora nos paguen al contado, es muy difícil que un comprador nos llegue con un portafolio de dinero y nos lo entregue. También es muy difícil que ya no lo deposite de manera directa en el banco. Entonces, generalmente lo que vamos a pedirle son una carta de crédito que nos garantice el pago para que nosotros podamos cobrar, en este caso, con la certidumbre que implica la carta de crédito como instrumento internacional para cobranzas. El módulo 8 es el certificado de origen para productos de exportación. Este certificado de origen es básico para que podamos gozar de las regulaciones y restricciones no arancelarias y más bien de la desgravación arancelaria que nos permite los tratados comerciales firmados por México. Cuando exportamos a Estados Unidos hay que extender el certificado de origen, cuando exportamos a la Unión Europea hay que expedir el certificado de origen, cuando exportamos a cualquiera de los países de Centroamérica hay que expedir un certificado de origen. Entonces ahora con la modernización del Telecan, que ahora se llama TEMEC, cambió el certificado de origen, la Unión Europea está cambiando su certificado de origen, pero eso no nos salva de que nosotros tengamos que cumplir con esa regulación. Si nosotros exportamos sin ese certificado de origen, el empresario, nuestro comprador, no se va a ver favorecido con la desgravación arancelaria del tratado correspondiente. Entonces, pues hay que saberlo llenar y hay que saberlo tramitar. El módulo 9 habla de las oportunidades de mercado bajo los tratados y acuerdos comerciales internacionales firmados por México. México tiene 13 tratados comerciales firmados, entre tratados y acuerdos comerciales y acuerdos de complementación. Estamos vinculados con más de 50 países en el mundo. Sin embargo, nuestro mercado sigue siendo Estados Unidos. De todo lo que exporta México al mundo, el 87% está aún hacia Norteamérica. Y de ese 87%, el 95% se va a Estados Unidos y el 5% a Canadá. Quiere decir que el 13% de las exportaciones de México solamente tienen un destino diferente a lo que es Estados Unidos y Canadá, a pesar de tener las mismas oportunidades en otros 50 países, bueno, más bien 47, porque son 50 con Canadá y Estados Unidos. Entonces hay que buscar las oportunidades en otro mercado. A lo mejor no un mercado tan difícil, tan competitivo como es el de Estados Unidos, pero podemos buscarlo en otra parte. Entonces es importante que analicemos estas oportunidades de mercado. El módulo 10 habla de las técnicas de negociación. Hay que saber negociar con el cliente, hay que saber negociar con el importador, ¿verdad? Hay que saber negociar el precio, hay que saber negociar las cantidades, las fechas de entrega, etcétera, etcétera. Y entonces el módulo 2 nos va a ayudar a que sepamos negociar. Es un poco preocupante que cuando llegamos a una feria, a una misión comercial o cualquier evento de promoción, pues no sepamos negociar y tengamos que llegar siempre a decir sí, 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 no te preocupes, claro, y a ceder siempre. Eso no es hacer un negocio. Estos son los 10 módulos que vamos a considerar como básicos y que el año pasado los ofrecimos, ¿ok? Los ofrecemos nuevamente este año con modificaciones, las modificaciones que impliquen en este caso el comercio internacional. Y ofrecemos 5 nuevos módulos ya de un nivel más avanzado,
que seguramente serán del interés de ustedes. El módulo 11 habla del transporte internacional de mercancías. Para hacer una exportación hay que seleccionar el transporte de manera adecuada y no solamente seleccionarlo, es decir, va a ser un barco, va a ser un avión, va a ser un ferrocarril, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro medio de transporte? Y sobre todo seleccionar si va a ser refrigerado, las medidas del contenedor, los volúmenes del contenedor, porque todo eso nos va a ayudar a que nosotros podamos ubicar y podamos saber si realmente vamos a utilizar un contenedor de X o de Y medidas, porque si el contenedor va lleno, va vacío, pues nos van a cobrar, el flete lo tenemos que pagar completo y eso nos va a ocasionar que el precio se incremente, ¿verdad? Entonces, si no lo podemos llenar, pues a lo mejor podemos buscar una carga consolidada o podemos tener otras opciones diferentes. Entonces, es un módulo interesante. El módulo 12 es la fijación del precio de exportación. Hay que aprender a fijar el precio, ¿sí? Una cosa es el precio que tengamos para el mercado nacional y otra cosa es el precio que tengamos para la exportación. Son dos precios totalmente diferentes, ¿verdad? Y hay que saberlos fijar. No basta con la corazonada, no basta con decir yo creo, no basta con decir yo pienso. El mercado internacional es complejo y es importante que aprendamos a fijar el precio de exportación. El módulo 13, para todos aquellos que exportan alimentos a los Estados Unidos, vamos a ver las regulaciones de la Food and Drug Administration o de la FDA para exportar a Estados Unidos, ¿sí? Es un curso bien interesante, sobre todo vamos a ver el etiquetado de los productos para exportar a Estados Unidos, que no pueden ir con la misma etiqueta que con la que la vendemos aquí en México. La ley de etiquetado de Estados Unidos, que es regulada por la FDA, es muy compleja. Vamos a ver las regulaciones de inocuidad, que son importantísimas. Todo aquello que al final de cuentas Estados Unidos nos pide para la exportación de alimentos procesados, ¿ok? Y también frescos. Entonces, el módulo 3, para todos aquellos que tengan como meta el mercado de Estados Unidos, es un módulo muy interesante. El módulo 14 es un tema muy interesante, la inocuidad alimentaria para productos de exportación. Ahora, como un atributo de calidad de los productos es la inocuidad. Y para eso, pues existen certificaciones de inocuidad, existen buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de manejo y una serie de recomendaciones que tenemos que cubrir no solo para la producción en México, sino para los mercados de exportación, sobre todo para Estados Unidos, para la Unión Europea, para Japón, en donde si no hay las condiciones de inocuidad suficientes, el producto se detiene en la aduana y difícilmente va a poder pasar. Y ahí estamos hablando de colorantes prohibidos, estamos hablando de los plaguicidas que estamos utilizando de manera ilegal, ¿verdad? Para controlar nuestras plagas. Estamos hablando de insectos, de patas de insectos en los alimentos. Estamos hablando en este caso también de riesgos de tipo físico, como a lo mejor el polvo, como a lo mejor pequeños pedazos de cristal, un etiquetado defectuoso. Todo eso puede ser detectado en la aduana de los países a donde estamos exportando y nuestra mercancía puede ser detenida y rechazada al no cumplir con los estándares de inocuidad alimentaria. Entonces, para aquellos que sean exportadores de alimentos, ya sea frescos o procesados, el tomar en cuenta toda la reglamentación de inocuidad alimentaria es básico y pues hay que certificarla. Ahora la inocuidad se certifica y hay que tomar ese riesgo. Y finalmente el módulo 15 habla del cálculo de gravámenes al comercio exterior. Entonces vamos a aprender a calcular el impuesto general de exportación, vamos a aprender a calcular el derecho de trámite aduanero, vamos a calcular el IVA, vamos a calcular el IEPS, vamos a calcular el ISAN, vamos a calcular las cuotas compensatorias. Algunos son solamente para importación, otros son para exportación. Realmente no les quiero adelantar, pero casi la mayoría son para importación. ¿Sí? Para exportación solamente es el DTA, los productos que se exportan salen con
con IVA tasa cero, no se paga impuesto general de exportación, pues prácticamente la exportación sale libre. De todas maneras, ustedes deben de saber dónde está el fundamento de esos gravámenes para que ustedes puedan defenderlos en determinado momento. Prácticamente todos los demás que mencioné se pagan a la importación. Pero es importante que ustedes conozcan la legislación y que sepan de dónde se toman esas decisiones, porque al final de cuentas los gravámenes pues impactan en el precio del producto. Muy bien, esos son los 15 módulos de nuestro diplomado. Cada uno lo vamos a abordar en una semana, en un promedio de 4 horas. Creo que va a ser muy importante que tomen los 15 módulos para que ustedes puedan, además de obtener su diploma, que cursaron el módulo al 100%, el diplomado al 100%, puedan ustedes tener un conocimiento de todos estos temas tan importantes en el comercio internacional. Muy bien, las presentaciones, yo las voy a entregar a la SEDECOP. Por lo tanto, pues seguramente SEDECOP las pondrá a su disposición o las pondrá en alguna página para que ustedes puedan acceder a ellas como complemento a su formación. Muy bien, Luis, me gustaría que me ayudaras en cuestión de las presentaciones, cómo se van a manejar, se los van a enviar ustedes o se van a subir a alguna página. Sí, gracias. Tenemos contemplado el desarrollo de una plataforma donde estarán disponibles todas estas presentaciones y una plataforma institucional que está en proceso de desarrollo. Sin embargo, mientras ello sucede, se las podemos compartir por los medios tradicionales e inclusive tenemos contemplado que crear una de las plataformas, usar una de las plataformas ya preelaboradas de capacitación que ya existen como Google Classroom, donde pues aquí el ingeniero Jorge Pérez Moreno habilitará. También hay un módulo en esta plataforma compartida para que ahí se puedan compartir presentaciones, no solo del ingeniero Pérez Moreno, sino también de los empresarios participantes que quisieran aportar. Esperamos a finales de año ya tener la plataforma institucional, pero mientras ocuparemos estas que ya que están ya disponibles para ser utilizadas. Muy bien, muchísimas gracias, licenciado. Ingeniero, perdón. Bueno, todos los ingenieros también somos licenciados. Así es. Entonces vamos a empezar con nuestro módulo. Que por cuestión de que somos muchos los participantes y con el objetivo de agilizar la presentación, les vamos a pedir, por favor, que todas las preguntas que tengan las escriban en el chat. Y al final de la sesión vamos a dejar unos 25 minutos de tiempo para que me hagan favor de leer las preguntas y bueno, yo contesto. Si bien es cierto que el módulo está únicamente de 17 a 19 horas, si hay muchas preguntas, si hay muchas inquietudes y si a ustedes su tiempo se los permite, yo puedo seguir respondiéndoles. Y lo importante es que ustedes salgan de este curso sin dudas. Si no importa que nos pasemos, bueno, yo terminaré a las 7 de la noche, como me marca, pero cuenten conmigo para seguir respondiendo las preguntas en caso de que estas sobrepasen el tiempo de las 2 horas. Muy bien, pues entonces, sin más preámbulos, me encantaría que ustedes se presentaran, pero son muchos, nos agotaría prácticamente toda una sesión el poderlos presentar, pero quizá al final del diplomado podamos tener algún tipo de actividad en donde podamos presentar sus proyectos, sus productos, a lo mejor podríamos hacer por ahí un encuentro de negocios,
A lo mejor podríamos seguir con algo de consultoría para darle seguimiento a todas aquellas empresas que ya están en un avance importante, ¿verdad? Hay mucho que hacer, pero bueno, es muy fresco el momento, acabamos de empezar, pero no pierdan esa oportunidad. Seguramente el ingeniero Luis Cuevas nos podrá ayudar más adelante para tener una actividad de ese tipo, para que no se me desesperen y digan, es que yo quería que conocieran mi producto y no tuve la oportunidad de presentarlo. No lo podemos hacer por cuestiones de tiempo, pero pues se lo dejamos de tarea al ingeniero Luis para que a lo mejor podamos tener por ahí un tipo de exposición entre todos los participantes con sus productos. ¿Qué te parece, mi estimado ingeniero? Cuenta con ello, es una excelente idea y programaremos una sesión especial para ellos, para que todos los empresarios puedan compartirnos lo que están realizando con el suficiente tiempo. Perfecto, lo vamos trabajando y entonces ustedes pueden tener ya incluso sus listas de precios, pueden tener ya su material que necesitan para asistir a un evento de esta naturaleza. Si las condiciones ya nos permiten hacerlo presencial, pues lo podemos hacer presencial y si no, pues habilitamos una sesión virtual para que cada quien tenga la oportunidad de presentar sus productos, ¿verdad? Y todos tengamos la posibilidad de hacer un networking ahí entre todos y saber lo que hacemos, lo que vendemos y a lo mejor podemos hacer negocios entre todos. ¿Les parece? Muy bien, no perdamos esa posibilidad para que por ahí del mes de octubre, noviembre, estemos realizando este encuentro de negocios con todos sus productos. ¿Les parece? Muy bien. Ya comprometí a mi amigo el ingeniero Luis Cuevas con esta actividad, pero creo que sería de mucho beneficio, además que ustedes pues verían el diplomado como algo importante, ¿verdad? Algo que sí va a tener aplicación y que ustedes van a presentar productos, pues que si no están listos para la exportación, van a estar muy cerca y les podemos dar seguimiento. Muchas gracias. Vamos a empezar. Vuelvo a insistir, todas sus dudas, por favor, escríbanlas en el chat para que yo pueda después contestarlas. En estos momentos se está grabando el evento y entonces para que no os cueste tanto trabajo editarlo, lo hablo, lo explico y las preguntas las dejamos al final. Muy bien, vamos a hablar de este primer módulo que se llama Introducción a la Exportación. Es el primer módulo y vamos a ponernos de acuerdo todos qué es la exportación. ¿Qué es la exportación? ¿Qué representa para nuestra empresa? ¿Y cuáles son las cuestiones básicas que nosotros como empresarios necesitamos tener listas para que podamos cumplir en determinado momento con algún requerimiento de algún cliente en el extranjero y si realmente estamos ya listos para exportar? La exportación no es un proceso fácil, definitivo, y tampoco se trata de una aventura, se trata de una actividad muy seria y que las empresas tienen que estar preparadas. Y para eso los vamos a ayudar, Muy bien, vamos a ver, ¿cuál es el objetivo del curso? Fíjense que yo quiero que en este curso alcanzar este objetivo general en donde el participante comprenderá el contexto interno y externo de la empresa que rodea las actividades de exportación de una organización de cualquier sector y tamaño para lograr colocar de manera exitosa un producto o un servicio en cualquier mercado internacional. Aquí el primer renglón nos habla de dos cosas importantes, amigos. Una exportación no solamente es nuestra empresa. El contexto interno son nuestros costos, el contexto interno es nuestro proceso productivo, el contexto interno es nuestra materia prima, el contexto interno son nuestros recursos internacionales, nuestros recursos humanos. Pero para una exportación no basta el contexto interno de la empresa. Tenemos que vincularnos con el entorno externo a ella, el entorno del mercado al cual nosotros queremos vender, dado que cada mercado es totalmente diferente. Entonces, no es lo mismo el entorno de negocios en la India que el entorno de negocios en los Estados Unidos. Es más, no es lo mismo el entorno de negocios en el sur de Estados Unidos
que el entorno de negocios en el norte de Estados Unidos. No es el mismo entorno de negocios el sector agropecuario que el sector de alimentos procesados. Entonces, cuando nosotros exportamos solamente pensando en que nuestra empresa es la que va a resolver el problema, estamos en un grave error. Nosotros tenemos que vislumbrar la exportación como un sistema abierto, en donde nos tenemos que retroalimentar tanto de cuestiones internas de la empresa como de cuestiones externas a ella. Ahora, ustedes me podrán decir, pero pues es que yo soy una empresa muy pequeña, yo solamente tengo 2 trabajadores o somos 4 trabajadores de la familia. A lo mejor alguno de ustedes está pensando, nosotros somos 20 en la empresa, o a lo mejor tienen 50, no importa, no importa el tamaño de la empresa, tampoco importa si es un sector de alimentos frescos, si es el sector de alimentos procesados, si es el sector de las artesanías, si es el sector de la confección de ropa, no importa el sector. Al final de cuentas, si hacemos un análisis completo de lo que es la exportación y analizamos tanto la parte interna como la externa, vamos a ser capaces de colocar cualquier producto en cualquier mercado internacional. ¿Ok? Solamente hay que prepararse. Y para lograr este objetivo, separé estos temas, estos pequeños temas. El primer tema se llama el contexto de la exportación. El tema 2 son los requisitos administrativos básicos, porque cada exportación es diferente. El tema 3 son las ventajas y las desventajas de la exportación. El tema 4 habla de los errores frecuentes del exportador. El tema 5 nos preguntamos si ya estamos listos para exportar. Y el tema 6 nos preguntamos cuáles son los trámites que tenemos que realizar para ser exportador. Muy bien, como les comento, estamos hablando de una introducción, de un contexto a la empresa, pero también vamos a ver ciertos aspectos externos al mismo. Con esta lámina yo quiero ponerlos e indicarles que nada es imposible para exportar. Entonces aquí nos dice la laminita, podemos ver una figura de un elefante adentro de un contenedor y dice, todo se puede exportar, todo, a cualquier lugar se puede exportar. Solamente hay que saber cómo hacerlo. Y para saber cómo hacerlo, pues nos tenemos que preparar. Entonces, no podemos nosotros decir, tengo un producto imposible de exportar. Bueno, a lo mejor si tienen alguna droga prohibida, ¿verdad? Si tienen armas de fuego, pues aparentemente no lo pueden exportar, pero sí lo pueden exportar siempre y cuando ustedes tengan los permisos correspondientes para hacerlo, porque ustedes se lo van a exportar a una farmacéutica en caso de que sean drogas, ¿verdad? Que las va a exportar, las va a consumir un laboratorio en un país para hacer medicina y tenemos los permisos correspondientes, sí lo podemos hacer. Si somos fabricantes de armamento y podemos, y el gobierno de otro país nos quiere comprar el armamento, también lo podemos exportar siempre y cuando tengamos los permisos correspondientes. Entonces, todo se puede exportar, solamente hay que saber cómo lo podemos hacer. Muy bien, el tema 1 nos habla del contexto de la exportación. Y este contexto, yo selecciono estas cinco preguntas que generalmente siempre están en el aire cuando estamos hablando de personas, de empresarios que empiezan o que quieren exportar, o incluso ya están exportando y tienen sus propias dudas. La primera pregunta es que nos tenemos que responder es ¿qué es exportación? Si estamos en un curso de promoción de las exportaciones, ¿verdad? De negocios internacionales, pues lo que nosotros tenemos que tener claro es qué significa la palabra exportación. La segunda pregunta es, ¿quién puede exportar? Porque aparentemente pensamos muchas veces que solamente pueden exportar las grandes empresas o las sociedades anónimas o las cooperativas. Bueno, entonces vamos a ver quién puede exportar. La tercera pregunta es, ¿cuándo vamos a exportar? Hay un momento de madurez de la empresa cuando necesitamos exportar o cuando podemos exportar, cuando nos dice la información que ya lo podemos hacer.
La cuarta pregunta es, ¿cuál producto vamos a exportar? Y la quinta es, ¿a dónde vamos a exportar? Muchas veces en la consultoría a un servidor le preguntan, tengo un producto. Ah, pues qué bueno, vamos a revisarlo. ¿Ok? Y la siguiente pregunta es, oiga, ¿me puede decir usted a dónde puedo exportar? No, pues, o sea, está muy difícil esa pregunta. Esa pregunta hay que investigarla. Esa pregunta la tenemos que estudiar y tiene que ser una decisión importante. Ahora, es obvio, amigos, que a lo mejor ustedes están pensando y han tenido la experiencia de que un cliente llegó a su empresa, les tocó la puerta y les dijo, oye, me gusta tu producto y te lo compro. Yo quiero llevarme tu producto a mi país. Ah, felicidades. O sea, si ustedes tienen un cliente de esa manera que ya llegó a su casa, les tocó la puerta y les compró su producto y ustedes lo están exportando de manera indirecta, están haciendo una exportación, sí, y van a decir, ay, todo lo que nos están diciendo en estos momentos no es cierto, es bien fácil exportar. Eso no es la manera de exportar, eso es una casualidad de ser exportadores, ¿verdad? El ser exportadores es buscar un cliente en algún lugar del mundo que quiera comprarnos nuestro producto, de convencerlo, de negociar con él, de seleccionar cómo se lo vamos a hacer, cómo se lo vamos a preparar. Eso es lo que es realmente exportación. El de que alguien venga a mi planta y se lleva el producto es una exportación indirecta, pero pues no nos vamos a empapar de todo lo que implica el proceso integral. Y yo los voy a preparar en este diplomado para que ustedes busquen un cliente, busquen un mercado, se encarguen de la exportación, ¿ok? Pero también si alguien les llega y se les quiere comprar el producto, pues adelante, ¿verdad? Felicidades, pero no es lo que siempre sucede en un negocio internacional. Yo conozco a varios de las personas que están conectadas y quizá después nos puedan retroalimentar al respecto para que vean todo lo que han tenido que batallar para conseguir un cliente y cuántos viajes han tenido que hacer para para poder contactar a una persona que esté interesada en su producto. Sí, entonces, si lo tienen el cliente, cuídenlo, amigos, pero no es lo que siempre va a suceder. Muy bien. La primera pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué es exportación? Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Y está aquí la respuesta. Fíjense, es la salida legal de la mercancía del país por un lugar autorizado. Eso es lo que es exportación. La salida legal de la mercancía del país por un lugar autorizado. Y les pongo 3 palabras en rojo que las vamos a analizar a continuación. ¿Qué significa salida legal? ¿Qué significa mercancía? ¿Y qué significa lugar autorizado? Ahora, cuando la mercancía sale bajo esas 3 condiciones, puede ser con fines comerciales o no comerciales. Con fines comerciales es aquella mercancía pues, que la exportamos para vender, pero también puede ser una mercancía que la estamos exportando solamente para fines de exhibición, para exhibirla, para repararla, un animal para una competencia, una obra de arte para un museo, ¿verdad? Todo eso son fines no comerciales, pero también tienen que ser exportados, también tienen que salir de manera legal y por un lugar autorizado. Ahora, esa salida puede ser por cualquier medio de transporte. Puede ser camión, puede ser avión, puede ser ferrocarril, ¿verdad? En Europa puede ser por ríos, Comisión Federal exporta luz por cables, se exporta agua o se exporta petróleo por ductos o gas. Entonces, los medios de transporte son diversos, pero esa salida de las mercancías tiene que ser fuera de las fronteras mexicanas. Ok, pasando la línea divisoria norte o pasando la línea divisoria sur, ¿verdad? Estamos haciendo una exportación. Los que conozcan Nuevo Laredo, Tamaulipas y Laredo, Texas, o los que conozcan Mexicali, Tijuana con San Diego,
solamente es un paso. Bueno, pues con ese paso, con ese puente, que incluso se puede pasar caminando, estamos realizando una exportación, porque ya salimos fuera de las fronteras mexicanas. Y al salir de las fronteras mexicanas, pues el producto puede ir a Europa, puede ir a Asia, puede ir a África y Oceanía, puede ir a América del Norte, puede ir a Centro y Sudamérica, puede ir a cualquier parte del mundo. La condición es que salga de manera legal y por un lugar autorizado. Entonces, miren, lo que nos dice la ley aduanera, que es una mercancía. Esto es lo que para el comercio internacional es mercancía y está plasmado en la ley aduanera. Son productos, artículos, efectos y cualquier otros bienes, aun cuando las leyes los consideren inalienables o irreductibles a propiedad particular. El término inalienables o irreductibles a propiedad particular significa que no se pueden vender, no se puede transmitir la posesión de la mercancía, no los podemos comercializar. Y aquí, cuando hablamos de esos productos que vamos a sacar por un lugar autorizado, fuera de las fronteras mexicanas, que no los podemos comercializar, que no los podemos vender, que no nos pueden dar dinero, que no podemos transmitir la posesión de la mercancía, se trata de las obras de arte, se trata de los caballos cuando salen a competencias olímpicas, se trata de los equipos de sonido, de los artistas cuando van a dar un concierto al extranjero, se trata de algún producto que nosotros lo mandemos a reparar al extranjero. Todo eso son inalineables o irreductibles y son mercancías para la ley aduanera y por lo tanto tienen que salir del país, como lo dice aquí, de un lugar autorizado y de manera legal. Cuando una mercancía sale del país por un lugar que no es el autorizado y que no sea legal su mercancía, entonces estamos hablando de contrabando. Ahí estamos hablando de contrabando. ¿Ok? Entonces, hay que tener bien claro lo que les estoy comentando. Muy bien. Fíjense que estos son los lugares autorizados. Estos son los lugares autorizados y los lugares autorizados se llaman aduanas. ¿Sí? Y México tiene 49 aduanas, 49 lugares autorizados a través de los cuales la mercancía puede ser exportada o la mercancía puede ser importada. La exportación al final de cuentas es lo inverso, ¿verdad? Mientras que la exportación es la salida, la importación es la entrada. Entonces, una aduana permite la entrada de mercancías, en este caso de importación, o permite la salida de mercancías como un proceso de exportación. Pero solamente es a través de las aduanas. ¿Ok? Si podemos ver en la frontera norte tenemos 19 aduanas, en la frontera sur tenemos dos solamente, una en Chiapas y otra en Quintana Roo. Entonces, y en la frontera norte, pues vean, tenemos 19 aduanas. Tenemos 17 aduanas marítimas, de las cuales 3 están en Veracruz. 3 están en Veracruz. Tuxpan, Puerto de Veracruz y Coatzacoalcos. Son 3 aduanas, fíjense. Veracruz tiene 3. Entonces hay que aprovechar esa salida al mar que tiene Veracruz. Y interiores tenemos 11 aduanas. Al final de cuentas hay 49 aduanas por las cuales podemos exportar o podemos importar mercancía porque estamos, en este caso, haciéndolo por un lugar autorizado. Muy bien. Entonces, amigos, cuando planeemos una exportación, pues también tenemos que seleccionar la aduana correspondiente. Es decir, si nuestro producto va a China, estamos en el estado de Veracruz y a lo mejor aquí en Jalapa, pues nuestra aduana natural tendría que ser Veracruz. Y la pregunta sería, ¿puedo exportar a China desde Veracruz? Sí, sí lo podemos exportar. Sí podemos hacer la exportación. Claro, el barco va a salir de Veracruz y va a tener que dar la vuelta por el canal de Panamá para para integrarse al Pacífico, ¿verdad? Y del Pacífico enfilarse hacia Asia, que a lo mejor sería más fácil mandar la mercancía por tierra de Veracruz a Salina Cruz quizá, o quizá a Manzanillo, a Colima, y de ahí pues el barco es más fácil. Entonces,
Eso va a depender del tipo de producto. Si nosotros estamos exportando alimentos frescos, por ejemplo, pues lo que necesitamos es de que el producto esté lo menos tiempo posible en el barco, ¿verdad? Entonces, si es así, vamos a tener que mandar la mercancía por carretera hasta algún puerto del Pacífico para que de ahí salga y a lo mejor nos ahorramos 10 o 12 días o más, dependiendo de la ruta, para que el barco no dé la vuelta hasta el canal de Panamá, ¿verdad? Si vamos a Europa, bueno, pues entonces Veracruz es un puerto excepcional para exportar a cualquiera de los puertos de Europa, o en su defecto, si también queremos exportar a Estados Unidos o a Canadá, también podemos utilizar en este caso los puertos del Golfo de México. Bueno, todo va a depender si vamos a exportar a la parte este o a la parte oeste de Estados Unidos. Entonces, por eso hay que diseñar bien nuestra logística, como lo vamos a ver en el curso, porque esa logística cuesta dinero y cuesta vida de aquel al producto. Los que exporten zapatos o mercancía no perecedera, pues se pueden dar todavía el lujo de poder exportar por rutas largas, que a veces son más baratas, porque la mercancía no se va a deteriorar, pero los que exporten productos perecederos deben de obviar esas rutas para que el producto llegue antes a su comprador, salvo que el comprador le urge la mercancía y entonces les pida disminuir los tiempos de la logística. Pero bien, si la mercancía entra al país por un lugar que no es la aduana, entonces estamos haciendo contrabando. Muy bien. Entonces, fíjense, para que sea una salida legal, porque acuérdense que ya nosotros dijimos que la exportación era una salida legal, ya lo dijimos, por un lugar autorizado y en este caso para una mercancía. Ahora, ¿qué significa? Que para que sea legal tiene que salir por un lugar autorizado que es por una aduana y lo más importante, amigos, tiene que atender a lo que son la legislación, en este caso mexicana. Entonces, cuando nosotros exportamos de México, nos tenemos que sujetar a la normatividad mexicana. ¿Ok? Fíjense, la normatividad mexicana nos va a permitir salir, en este caso, del país. Pero cuando la mercancía vaya a ingresar al otro país, a cualquier país, entonces la entrada a ese país tendrá que sujetarse a las leyes de ese país. Entonces, ahí es donde se complica la normatividad, digo, donde se complica la exportación, amigos. Nuevamente, cuando exportamos, la aduana mexicana es la que nos va a decir que apliquemos la normatividad de México. Y entonces decimos, pues ya salió, qué fácil fue exportar, ya salió. No, el problema va a ser que llegue a la aduana del otro país al que queremos exportar, porque ahí el producto se tendrá que ajustar a las normas del país importador. Y si no las cumple, pues entonces la mercancía se queda detenida en la aduana y esa mercancía no la regresan. ¿Sí? Si se trata de ropa o se trata de alimentos procesados, bueno, pues regrésamela. Pero si se trata de alimentos frescos, pues es prácticamente imposible que no los regresen, ¿verdad? Entonces van a tener que ser destruidos en el otro país porque pues nos va a salir más caro traerlos. Les pongo un ejemplo. Ustedes utilizan un plaguicida, los que produzcan alimentos frescos, utilizan un plaguicida aquí en México, un plaguicida. Porque se los recomendaron. Pero puede ser que ese plaguicida está permitido aquí en México, pero cuando vamos a exportar a los Estados Unidos, quizá ya ese plaguicida esté prohibido. ¿Qué va a pasar? Que la fruta va a llevar residuos de ese plaguicida. Y si a ustedes les toca revisión en la aduana de Estados Unidos y les logran detectar que esa fruta lleva el plaguicida que, de acuerdo a la ley de Estados Unidos, está prohibido, esa mercancía no la van a dejar pasar. O sea, las van a detener. Y ustedes van a decir, pero es que aquí en México no hay ningún problema. Sí, aquí en México no hay ningún problema porque estamos atendiendo la normatividad federal. Pero ya otro país es otra ley, es otro contexto. ¿Se acuerdan que vimos que la exportación tenía que ser analizada también en el contexto externo? Bueno, ese es otro contexto y hay que analizarlo y hay que saber cómo se atiende.
Igual, nosotros tenemos nuestra etiqueta aquí en México, aquí la vendemos, somos exitosos, pero cuando vamos a vender a Estados Unidos tenemos que atender la ley de etiquetado de Estados Unidos, porque es otro contexto. Y si vamos a exportar a la Unión Europea, tenemos que checar la etiqueta de la Unión Europea. Y si vamos a exportar a Japón, tenemos que atender la ley de etiquetado del Japón. Ese es el contexto externo, amigos. Y que nos tenemos que preparar si no queremos que la mercancía nos la regresen en la aduana del país donde queremos que ingrese esa mercancía. Muy bien. ¿Dónde está el contexto de las leyes de México? Parte de la Constitución, amigos. Ahí está, en la Constitución Política de los Estados Unidos, está la legislación del comercio exterior de México. Se baja de manera puntual en la ley aduanera, se baja de manera puntual en la ley de comercio exterior y sus reglamentos y en las resoluciones de comercio exterior. Más aparte, hay otras leyes y reglamentos complementarias de acuerdo al sector del que se trate el producto. Por ejemplo, si vamos a exportar alimentos frescos, entonces es la Ley General de Salud. Ahí están todas las especificaciones para exportar alimentos frescos. Digo, procesados, perdón, procesados. Si vamos a exportar alimentos frescos, entonces tendremos que consultar como manera complementaria la Ley de Sanidad Vegetal. Si vamos a exportar un animal vivo, entonces tenemos que apegarnos a lo que dice la Ley de Sanidad Animal, ¿ok? De manera complementaria a lo que dice la ley aduanera y la ley de comercio exterior y obviamente lo que dice la Constitución. Ahí está la base de las exportaciones, amigos. Y por eso nos tenemos que preparar, porque una exportación no es autónoma, cumple con regulaciones que si no las hacemos, corremos el riesgo de que la mercancía se quede detenida en la aduana. Muy bien, para poner claro una exportación, amigos, para poner claro una exportación y una importación, vamos a analizar este diagramita que les estoy presentando a continuación. Muy bien, vamos a pensar que tenemos una mercancía, la que ustedes quieran, ¿sí? Unos zapatos, unos licores, unas mermeladas, unas salsas, lo que ustedes quieran, mercancía, ¿ok? Entonces, vamos a pensar que la vamos a sacar, en este caso la vamos a exportar desde México. México va a ser nuestro país exportador. Tenemos que seleccionar una aduana que se va a llamar aduana de salida, ¿ok? Tenemos 49 aduanas de salida en México. Vamos a seleccionar Veracruz. Nuestra aduana de salida es Veracruz, ¿ok? Para poder sacar la mercancía de la aduana de salida, tenemos que pagar contribuciones, ¿ok? Vamos a ver en el módulo 15, pues que el impuesto general de exportación no se paga, que no se paga el IVA, que al final de cuentas venimos pagando únicamente el derecho de trámite aduanero, pero al final de cuentas hay que hacerlo. Pero también en la aduana de salida, en la aduana de Veracruz, tenemos que cumplir con regulaciones y restricciones no arancelarias que nos impone el gobierno mexicano. Y ahí podemos encontrarnos con un certificado de calidad o cualquier elemento que nos pida la propia legislación mexicana de acuerdo al tipo de producto que estamos exportando. Necesitamos forzosamente un agente aduanal. El agente aduanal, vamos a verlo en su momento, es una persona autorizada por la Secretaría de Economía, por el SAT, por la Secretaría de Hacienda, para que funja como coadyuvante para las exportaciones e importaciones de particulares. Aunque ustedes quieran ser agentes aduanales, tienen que atender nuevamente a una normatividad. Y sin ese agente aduanal, ustedes jamás van a poder exportar. Jamás. Ni tampoco van a poder importar. Así es que necesitamos forzosamente a nuestro agente aduanal, que va a ser nuestro consultor, que va a ser nuestro ayudante, nuestro socio, ¿verdad? En el proceso de exportación. ¿Nos va a cobrar? Sí, sí nos va a cobrar. Claro que nos va a cobrar el agente aduanal, le tenemos que pagar. Si ustedes me dicen, quiero ser agente aduanal, no pueden ser agente aduanal mientras no salga una convocatoria pública donde ustedes puedan aplicar para tener una patente de agente aduanal.
y no es tan fácil. Hace muchos años que no hay una convocatoria para ser agentes aduanales. ¿Qué va a hacer ese agente aduanal? Nos va a ayudar a un proceso que se llama despacho de las mercancías. Ese despacho de las mercancías significa la salida legal de la mercancía por la aduana. Cuando la gente despacha las mercancías y cumple con el pago de contribuciones y con el cumplimiento de regulaciones y restricciones arancelarias, la mercancía sale y entonces llega al país del importador y tiene que pasar por la aduana. Pero ya esta parte, amigos, la parte del país importador, es otra legislación, totalmente diferente, otros impuestos, otros documentos, ¿ok? Entonces, nuestro producto puede salir de México, pero en la aduana, si no cumplimos con alguno de las regulaciones o restricciones no arancelarias, ¿verdad? O el cliente no paga los impuestos, pues entonces el agente aduanal no va a poder despachar la mercancía. Si cumplimos con todo, entonces la mercancía se despacha. ¿Dónde se quedan los productos atorados? Aquí, amigos, aquí, en el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, porque es cuando, en este caso, el producto mexicano llega, le toca muestreo en la aduana, lo mandan a analizar y resulta que no cumple con las especificaciones de la norma de aquel país. Y en ese momento, pues la mercancía no se despacha y la mercancía no va a poder salir de la aduana. ¿Qué va a pasar? Pues que le van a decir a la agente aduanal, oye, tu producto no cumple, tienes dos opciones, o lo regresas al país que lo vendió, o lo destruimos aquí en la aduana, pero no puede entrar al mercado. Y es aquí, amigos, donde nos tenemos que nosotros centrar en el cumplimiento de estas regulaciones, que son el etiquetado, las normas de calidad, los colorantes, los saborizantes, todo lo que implica una normatividad en otro país, es donde nosotros nos tenemos que centrar a trabajar para ser exportadores exitosos. El que salga de México, pues qué bueno, pero no tiene ningún chiste. ¿Ok? Lo interesante es que, no tiene ningún chiste porque vamos a ver que no es difícil. ¿Ok? Porque en México no nos van a revisar más que la documentación de salida. El problema es que cumplamos con la normatividad del otro país. Muy bien. Entonces, amigos, cuando la mercancía sale de la aduana, cumple con las leyes y reglamentos, entonces el agente aduanal nos expide un pedimento de exportación. Y ese pedimento de exportación, como lo vamos a ver en su momento, es el documento que nos va a comprobar que la mercancía salió del país de manera legal. ¿Ok? Cuando no tenemos en nuestras manos ese pedimento que nos entrega el agente aduanal, entonces la mercancía se exportó de manera ilegal porque no cumplió con el procedimiento que les acabo de explicar. ¿Ok? Entonces, el tener el pedimento de exportación es importante. Aquí sale cuando se despacha la mercancía. Cuando se despacha la mercancía, el resultado es tener nuestro pedimento de exportación. Lo vamos a ver en su momento en el módulo de trámites y documentos a la exportación. Muy bien. Ahora aquí solamente, amigos, tenemos que ponernos de acuerdo qué tipos de exportación tenemos. Tenemos dos tipos de exportación. Una exportación que es temporal y otra exportación que es definitiva. ¿Cuál es la temporal? Nosotros podemos exportar, amigos, de manera temporal. ¿Cuándo? Pues cuando enviamos una pieza arqueológica, cuando nosotros abrimos enviamos obras de arte para una exposición, cuando enviamos una pieza para que la reparen. Entonces estamos hablando de exportaciones temporales, quiere decir que van a regresar al país. Pero también hay exportaciones definitivas, cuando exportamos pensando en que no va a haber, en este caso, regreso de la mercancía. Por ejemplo, cuando exportamos ropa, calzados, alimentos, pues entonces hacemos exportaciones definitivas. Y entonces, como lo vamos a ver en su momento, el exportar de manera temporal
o de manera definitiva, nos va a llevar a trámites diferentes y nos va a llevar a pago de contribuciones diferentes. Por eso es importante tener definido si vamos a exportar de manera temporal o de manera definitiva. A ver, me permiten un segundito. Aquí me están pidiendo que les pida, a ver, me dicen que si podría pedirles, por favor, que si pueden abrir sus cámaras. Un segundito, por favor. Me pide la organización del evento. Muy bien. La segunda pregunta, amigos, ¿quién puede exportar? La segunda pregunta es, ¿quién puede exportar? La respuesta es muy sencilla. Pueden exportar tanto personas físicas, pueden exportar personas morales, pueden exportar micro, pequeñas, medianas o grandes empresas. Es decir, puede exportar todo mundo, ¿sí? No hay ninguna limitación para que es que solamente pueden exportar las grandes empresas, solamente las personas morales. No, pueden exportar personas físicas o personas morales, sin importar también el régimen al cual ustedes estén dados de alta ante Hacienda. ¿Ok? Entonces, aquí solamente vamos a ver más adelante que deben de cumplir algunas condiciones para ser exportadores. Lo vamos a ver en un momento, ¿sí? Pero ahorita vamos a quedarnos solamente con el concepto de que la exportación no limita a nadie. No limita si la empresa tiene 2 empleados o si tiene 500 empleados. ¿Okay? No limita a Jorge Pérez Moreno como persona física o no limita a Jorge Pérez Moreno S.A. de CB, o sea, como persona moral. Tampoco me limita. Tampoco me limita si soy una sociedad cooperativa, tampoco me limita si soy una asociación civil, tampoco me limita si soy una sociedad de capital variable o de responsabilidad limitada. Nada me limita para ser exportador, ¿ok? Sin embargo, bueno, hay que consultarlo con nuestro contador por el pago de los impuestos. Muy bien, pero por lo pronto vamos a quedarnos que todo el mundo puede exportar. Ok, ¿cuándo se recomienda exportar, amigos? ¿Cuándo se recomienda exportar? Ok, hay hay muchos puntos en que deben de ser, en este caso, estudiados para poder decir, ya estoy en capacidades de exportar, ya estoy en condiciones de exportar. Y una variable importante para podernos dar cuenta si ya podemos empezar este proceso importante es analizar nuestra capacidad ociosa en la empresa. ¿Qué cosa es nuestra capacidad ociosa, amigos? Es aquello que nos sobra, que no tenemos ahorita comprometido en el mercado nacional. Esa es la capacidad ociosa. Es decir, si mi empresa puede producir 100 unidades al mes, esa es mi capacidad instalada. Yo tengo 100 unidades al mes que puedo vender. Por alguna razón, solamente tengo ahorita en el mercado nacional 50 unidades. Solamente tengo 50 unidades en el mercado nacional. Entonces, por lo tanto, la única capacidad que yo tengo para poder exportar son las 50 unidades que no tengo comprometidas en el mercado nacional. ¿Por qué, amigos? Porque ustedes no le van a quitar al mercado nacional lo que ustedes ya tienen asegurado y que les ha dado de comer durante mucho tiempo. Comprométanse únicamente a sus capacidades ociosas. Ahora, puede ser que su capacidad ociosa no cumpla, en este caso, con lo que les pide el cliente, porque también eso puede ser cierto. A ustedes tienen solamente 500 unidades o 50 unidades para exportar, por poner un número, y el cliente les pide 80. Entonces, bueno, ahí en la negociación van a decirle, ahorita lo único que puedo venderle
es mi capacidad ociosa. Oye, pero véndame la capacidad que le vendes a tus clientes en el mercado nacional. Imposible. Acuérdense que les dio de comer el mercado nacional. Les ha dado la oportunidad de mantenerse como empresarios. Si a ustedes les va mal en el mercado internacional, cuando regresen al mercado nacional, ya no van a existir esos clientes a los cuales les estaban vendiendo. Entonces, solo capacidades ociosas, amigos. A excepción de que ustedes puedan, en este caso, ser muy exitosos en el mercado de exportación y, por lo tanto, desaparecer el mercado nacional y dedicarse únicamente a ser empresa exportadora. Ese es un error que comete muy frecuente el que inicia las exportaciones, ¿sí? Desaparecer del mercado nacional y luego tratar de regresar. Capital de trabajo, amigos. El capital de trabajo es muy importante. ¿Por qué razón? El capital de trabajo ustedes lo necesitan para financiar sus exportaciones. Va a ser muy difícil que llegue un cliente cuando ustedes empiezan a la exportación y que les llegue con dinero por adelantado. ¿Sí? Va a ser muy difícil que alguien llegue y les diga, a ver, ¿cuánto cuesta tu capacidad ociosa? No, pues cuesta $10,000. Aquí están los $10,000 y mándame la mercancía. Puede ser, o sea, bueno, pero definitivamente es 1000 a 1 que eso suceda. Menos cuando empezamos a hacer negocios internacionales. Vamos a ver más adelante, cuando veamos las cartas de crédito, que en otro módulo, que generalmente el comprador, amigos, les va a pedir al menos 90 días de crédito. 90 días de crédito. Y ustedes van a tener que soportar la exportación durante 90 días. Y además, si ustedes se comprometieron a venderle un contenedor mensual, entonces van a tener que tener capital de trabajo para el contenedor del primer mes, que lo van a enviar y no se los van a pagar. Para el contenedor del segundo mes, que se lo van a enviar y no se los van a pagar. Capital de trabajo para el tercer mes, para enviarlo, y en esta manera, hasta después del tercer mes, ustedes van a ser capaces de comenzar a recuperar la inversión de la primera exportación. Entonces, si ustedes no tienen un capital de trabajo que los apoye, amigos, difícilmente van a poder cumplir con lo que el cliente les está pidiendo. Entonces, hay que checar si va a haber capital de trabajo suficiente para enfrentar la exportación. Los conocimientos técnicos también son una parte importantísima, amigos, una parte importantísima en la exportación. Un error por falta de un documento puede ser la diferencia entre que nos paguen o no nos paguen la exportación. Entonces, los conocimientos técnicos son básicos, como algo que vamos a ver con detenimiento, amigos. Vamos a adaptar o vamos a tener que vernos en la necesidad de adaptar el producto a las necesidades del cliente. Acuérdense que en el otro país al que ustedes quieran exportar, no va a haber, las necesidades van a ser totalmente diferentes a las necesidades del mercado de México. Difícilmente un producto, claro que hay productos que pueden salir sin ser adaptados, pero prácticamente todos pues tienen que cumplir, en este caso, con las necesidades del mercado al cual queremos exportar. Vamos a pensar en algo muy sencillo, amigos, los zapatos. Ustedes tienen aquí sus zapatos, tienen su marca de zapatos, son muy aceptados en el mercado nacional, pero ustedes solamente producen números quizás hasta el 27, 28, 30, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa en un país nórdico o en un país americano? Pues que les van a pedir tamaños de zapato, tallas de zapato, o hormas de zapatos mucho más grandes. Y si ustedes no tienen, en este caso, el equipo para producir esos zapatos, pues el negocio pues no se lleva a cabo. Igual podríamos pensar en la ropa, ¿verdad? ¿Qué tallas usamos los mexicanos? ¿Qué pasa si les gusta nuestra ropa a un danés, a un sueco? Pues nos van a decir, sí me gusta tu tela, sí me gusta tu calidad, sí me gustan tus diseños, pero yo no quiero esas tallas, yo quiero tallas más grandes.
No, pues no tengo la maquinaria para hacerla. Pues entonces, bye. No hay negocio porque no me puede satisfacer mis necesidades. Tienes que adaptar al cliente. Y eso también va a necesitar dinero. ¿Ok? Entonces, también eso hay que analizarlo. A lo mejor no se da en todos los casos, amigos. Quizá haya excepciones, pero en términos generales siempre hay que adaptar el producto. O miren, los que exportan alimentos. Nosotros vendemos aquí en gramos, vendemos en mililitros, vendemos en litros, pero si vamos a exportar a Estados Unidos nos van a pedir libras, nos van a pedir galones y ahí vamos a tener que adaptar nuestro envase porque no vamos a tener, tenemos envases para 100 mililitros, pero no para la medida que nos pide el cliente americano, ¿verdad? Porque es otro sistema decimal diferente. Entonces, eso es adaptación del producto. Amigos. ¿A dónde hay que exportar? ¿A dónde hay que exportar? Es la pregunta de los 100,000 pesos, ¿verdad? Y del millón de pesos. ¿A dónde vamos a exportar? Definitivamente, amigos, pues tenemos que exportar donde haya un cliente que esté interesado por nuestro producto. Y ese cliente interesado por nuestro producto se llama demanda. ¿Okay? Donde no nos quieren comprar nuestro producto, aunque nosotros queramos, si no hay quien lo quiera comprar, pues entonces no hay demanda, amigos. Y por lo tanto, no lo vamos a vender, aunque el producto haya entrado al otro país. Por lo tanto, antes de decidirse a exportar, pues lo que tenemos es determinar dónde está ese cliente que le interesa nuestro producto, ¿sí? Aunque lo tengamos que adaptar. El primer paso para poder encontrar este tipo de clientes son los países que México tiene como socios. Y miren, México, como ya se los comenté, pues ha firmado convenios, pues más de 13 convenios, ¿verdad? Nos vinculan con más de 50 países en el mundo. Tenemos aquí el Telecán ya no se llama Telecán, ya ahora se llama Temec a partir del 2020. Tenemos también un tratado de libre comercio con Centroamérica, con Perú, con Chile, con Panamá, con Colombia, con Uruguay, con Israel, con la Unión Europea, con Japón, con la Alianza del Pacífico, en fin, vamos a analizarlos en su momento. Pero aquí es donde nosotros nos tenemos que dirigir si no tenemos un cliente. ¿Por qué? Porque al tener un tratado de libre comercio con esos países, es más fácil que encontremos un cliente porque vamos a gozar nuestros productos en el momento de que entren a ese país, van a gozar de pagar aranceles más bajos que los que envían productos de otros países con los cuales no hay acuerdo comercial. Entonces, es muy importante que nosotros comencemos a buscar estos clientes en todos aquellos países donde existe un acuerdo comercial con México, porque ahí podemos encontrar una demanda y tener ventajas sobre otros países con los que no hay acuerdo comercial. Ya lo veremos en su momento. Bien, entonces amigos, vamos a suponer un ejemplo descabellado, pero bueno, que me digan, oye, Jorge, me gustaría exportar Arabia Saudita trajes de baño, porque yo aquí en Veracruz, Puerto, tengo una fábrica de trajes de baño y me dijeron que los puedo vender en Dubái, porque en Dubái hay mucho dinero y creo que puede haber quien me compre mis trajes de baño. A ver, va a ser un poco difícil porque pues Dubái es un país musulmán, ¿verdad? Las mujeres andan cubiertas y va a ser difícil que se pongan un bikini, ¿verdad? Entonces no hay demanda. Aunque haya mucho dinero, lo más seguro es que no haya demanda. Ustedes me pueden decir, pero puede ser para los turistas. Ah, bueno, entonces es otra cosa. Es el segmento de turistas, pero no para la población. Y entonces así tenemos que comenzar a analizar quién o en dónde está el cliente que nosotros estamos buscando y el nicho de mercado que nos va a nosotros a comprar el producto. Otra pregunta que les quiero compartir es que la gente me pregunta, oye, quiero exportar, ¿a dónde? A Estados Unidos, perfecto. ¿Ya tienes un cliente? No. Entonces, ¿por qué vas a exportar a Estados Unidos? Es que tengo un primo que vive en Estados Unidos y me dijo que él puede vender mis productos.
vino aquí a Jalapa o a Veracruz Puerto o a Coatzacoalcos, probó mis salsas y le encantaron. Y dice que se las envíe, que él me las va a vender en Estados Unidos, que hay muchos mexicanos que me van a vender a Estados Unidos. Ah, oye, qué padre, sí, ya tienes un cliente, pero te falta un pequeño detalle. El hecho de que la vayas a vender a Estados Unidos y tengas un compadre, ese producto no lo puedes vender como lo estás vendiendo aquí en México. Lo tienes que adaptar. No, pero se lo van a comer, se lo va a vender solamente a los mexicanos. Sí, nada más que los mexicanos viven en Estados Unidos y para que el producto entre de manera legal por la aduana, tiene que entrar cumpliendo con lo que dice la normatividad de Estados Unidos, no la mexicana. No lo puedes vender como lo estás vendiendo aquí a México. Entonces, la única manera como lo podría enviar sería de mandarlo de contrabando, ¿verdad? Entonces ya no estamos exportando. Bien, entonces la demanda y el cumplimiento de estándares de calidad y de normatividades muchas veces nos limita nuestras exportaciones y eso hay que analizarlo de manera precisa antes de decidirse a exportar. Muy bien, ¿cuál producto vamos a exportar? ¿Sí? Podemos tener 5 productos, podemos tener mermeladas de frutas, mermeladas con chile, hay, ya saben, o salsa con cacahuate, y salsa con piñón, y salsa con esto, y salsa con lo otro, y tienen una gama de productos, ¿ok? ¿Cuál van a exportar? Bueno, pues definitivamente van a exportar aquel que tenga demanda. El que no tenga demanda, pues no lo van a exportar, ¿verdad? Tienen que exportar aquel que el cliente esté interesado en él. Y para eso, bueno, pues hay que estudiarlo, ¿no? Hay que estudiar el mercado. Pues que tenga un precio que sea competitivo. Cuando ustedes van a exportar, amigos, se van a enfrentar en un mercado con productos de todo el mundo. Y aparte de competir en calidad, aparte de competir en el diseño del envase, de competir en el sabor, también van a competir en el precio. Entonces, es muy importante fijar el precio de exportación, porque ustedes, en este caso, van a tenerla muy difícil porque se van a enfrentar a compradores de todo el mundo que van a querer venderle al mismo segmento de mercado que ustedes le quieren vender, el mismo producto que satisface las mismas necesidades. Entonces hay que tener, entre otras cosas, un precio competitivo. ¿Ok? La calidad solicitada por el cliente, amigos, es muy importante esto. Esto es, como les comento, cuando los que exportan alimentos frescos, si el comprador les pide calidad 4 o les pide calidad 3 de acuerdo a la norma, ¿verdad? O les pide extras de acuerdo a las calidades de la fruta. Si ustedes no tienen, no le pueden canjear la calidad, porque el cliente quiere la calidad que les está pidiendo, que a lo mejor para ustedes no es calidad, pero para él es calidad. Entonces, esa es la calidad que nosotros tenemos que cumplir. Vamos a aprender, amigos, que en el mercado internacional la calidad de exportación no es lo mejor que es para nosotros. La calidad de exportación es aquella que el cliente nos solicita. Puede ser que para nosotros esa no sea la calidad, pero sí puede ser para el comprador. Pongamos un ejemplo. A lo mejor nosotros tenemos los mangos más chiquitos, la calidad 4 o calidad D o como se llame en la norma, ¿okay? Que aquí en México a lo mejor hasta se tiran, ¿no? Y el cliente dice, quiero esa calidad porque me interesa ese manguito. ¿Por qué? Por X razones, porque los refrigeradores en mi país son muy pequeños, porque resulta que tengo, en este caso, voy a hacer una fábrica de mermelada de mangos y no me interesan los mangos grandes. Eso es el mango que yo te compro. Y en algún momento nos quedamos sin ese mango. Y entonces lo que hacemos es decir, bueno, no importa, le mando uno más grande. Al final de cuentas es mejor. Pues no, lo más seguro es que se los va a regresar, porque a esa gente no le interesa el mango más grande, le interesa el mango con el cual pactó con ustedes. Eso es calidad y hay que mantenerla. No es la que nosotros queramos, no es la que nosotros decidamos, es la que el cliente nos está solicitando.
¿Ok? Algo bien importante, amigos, es que se pueda adaptar el producto, tanto en etiqueta, en talla, en peso, en volumen, en base y embalaje. Aquel producto que no se pueda exportar, que no se pueda adaptar, será difícil que se pueda adaptar, que se pueda comercializar, perdón, que se pueda exportar. Entonces, hay que estar pendientes en todo lo que sea adaptación del producto. Muy bien. El tema 2. ¿Cuáles son los requisitos administrativos básicos que necesitamos para exportar? Muy bien. Como persona física, amigos, como persona física, necesitamos estar dados de alta en el SAT, necesitamos tener nuestra cédula de identificación fiscal, necesitamos tener nuestra firma. Y como persona moral, pues igual, tenemos que tener nuestra acta constitutiva, tenemos que tener nuestra autorización de nombre o razón social por la Secretaría de Economía, necesitamos tener la asesoría de nuestro contador sobre el tipo de sociedad mercantil, ¿verdad? Ahora, si ustedes no tienen, si ustedes ya son personas morales y se van a dedicar a la exportación, necesitan cambiar el objeto social de su empresa. Ese es un problema que sucede mucho desde el punto de vista fiscal, que con la misma razón social, con la misma acta constitutiva que ustedes están trabajando en el mercado nacional, con esa misma quieren exportar. Y obviamente no, porque tiene que haber un cambio de objeto social, tiene que haber otra junta de asamblea, tiene que haber un acta de asamblea, tienen que llevar a esa acta de asamblea al notario para que les cambie el objeto social y entonces ustedes puedan pagar impuestos con referencia a la actividad empresarial. Entonces, una recomendación importante es que en el momento en que cambien el objeto social, no lo dejen tan cerrado, porque si no, cada vez que cambien giro van a tener que estarlo modificando. Por ejemplo, aquí el objeto social limitativo es realizar exportaciones de limón persa, en el caso de que ustedes fueran productores de limón persa. ¿Sí? Solamente realizar exportaciones de limón persa. Quiere decir que si después quieren exportar piña, tendrán que cambiar el aspecto, el objeto social nuevamente, porque su objeto social solamente era el limón persa. Si después quieren importar alguna mercancía, tampoco lo van a poder hacer porque solamente están dados de alta como exportadores. Entonces, un objeto social amplio es realizar importaciones y exportaciones de toda clase de productos. Entonces, ahí es amplio y ustedes no van a tener que estar cambiando su objeto social cada vez que cambien o amplíen sus actividades como exportadores o importadores. Los que se vayan a constituir como personas morales para exportar, vean su objeto social, díganle a su contador que van a ser exportadores para que en su objeto social quede plasmado el objeto social. Aquellos que ya son personas morales y ahora quieren exportar, van a tener que cambiar su objeto social para que no tengan ningún problema con Hacienda en el momento de hacer sus declaraciones. Porque si algo pasa aquí es que los exportadores y los importadores están totalmente vinculados al SAT y seguramente los van a detectar muy fácilmente y van a
¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Ya? Ya lo escuchamos. Adelante, Señor. ingeniero. Perfecto, gracias. Gracias. Entonces vuelvo a compartir pantalla. Perdón. Muy bien. Solamente puedo, en este caso, se van a tener que registrar ante el padrón de exportadores sectoriales. Si ustedes son exportadores de bebidas, como podría ser una cerveza, ¿verdad? O bebidas energetizantes, alcohol desnaturalizado, si son exportadores de tabaco, como cigarros y puros, tendrán que entrar al padrón de sectores sectoriales. Si ustedes no son exportadores de este tipo de productos, también los textiles también son parte del sector de exportadores sectoriales. Habría que consultarlo cuando vayan a exportar, si están dentro del padrón. Y si en caso de que su producto sí esté considerado dentro del padrón de exportadores sectoriales, tendrán que darse de alta como tal. Eso lo tendrán que hacer ante el SAT. Es un trámite que se hace en línea. Hoy tendrán que llenar algunos formatos, ¿verdad? Y entonces de eso va a ustedes a hacer posible obtener ese padrón. Si no están dados de alta en ese padrón, entonces su producto se les va a detener en la aduana. Entonces sí es imposible tenerlo. De ahí en fuera, si no están en el padrón sectorial, no necesitan absolutamente nada más que su acta constitutiva, su firma, la firma de la persona moral y la del representante legal. Eso es todo lo que necesitan. Muy bien. Entonces, amigos, fíjense, esto es bien importante. Al final de cuentas, los trámites, ya sean como persona física o ya sea como persona moral, les va a permitir a ustedes tener su firma como persona moral y como representante legal de la empresa. ¿Ok? Y eso les va a permitir abrir su cuenta de cheques y les va a permitir poder emitir facturas o su comprobante fiscal digital por internet. Todos los que estamos vendiendo ahorita en el mercado, nacional, tenemos nuestras facturas electrónicas, ¿verdad? Y tenemos nuestra cuenta de cheques, ya seamos personas físicas o personas morales. ¿Ok? Si ustedes no tienen facturas electrónicas y no tienen cuenta de cheques, quiere decir que no están dados de alta. Entonces tendremos que comenzar por darlos de alta. Ok, pero para exportar, ustedes necesitan una factura de exportación electrónica. Es una modalidad que deben de cumplir los exportadores. Por lo tanto, si ustedes aún no tienen su factura de exportación electrónica, deben de tramitarla ante el mismo proveedor que les está vendiendo su factura digital en el mercado nacional. Y le deben de pedir que le anexe lo que se llama complemento de comercio exterior. Aquí les estoy poniendo una factura de comercio exterior, ¿sí? Y esto que está aquí con la flecha roja, es el complemento de comercio exterior. Además, esta factura nos obliga a ponerle datos del comprador, Incoterm que estamos utilizando, el puerto, una serie de datos que no le ponemos a la factura, en este caso del mercado nacional. ¿Ok? Entonces, hay que aprenderla a manejar. Si su contador no tiene conocimiento de comercio exterior, ustedes le van a tener que dar la información correspondiente, y su proveedor de facturas del mercado nacional les tendrá que vender la emisión de facturas de comercio exterior con su complemento correspondiente. Si esta factura no la presentan en la aduana, la mercancía no va a poder salir, porque la factura es uno de los documentos que se exhibe en la aduana para que la mercancía pueda salir.
¿Ok? Entonces, amigos, si ustedes no tienen esta factura, hay que tramitarla antes de decidirse a exportar. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuáles son, en este caso, cuáles son las ventajas y desventajas que hay para la exportación? Que es el tema, nuestro tema 3. Ok. Para México, podemos tener ventajas para México y podemos tener ventajas para la empresa o para la persona física. Obviamente México, pues promueve sus exportaciones. Ustedes saben que al menos hasta hace 3 años, las exportaciones eran el motor de la economía mexicana, ¿verdad? Y entonces para México, ¿por qué es importante las exportaciones? Porque en este caso una exportación significa salida de la mercancía, pero cuando la mercancía sale del país, automáticamente México recibe dinero, recibe divisas, recibe dólares, y eso pues lo va a ayudar en todos los indicadores macroeconómicos, ¿sí? Entonces, gracias a este proceso de exportación y al fomento de las exportaciones que México ha tenido y a la firma de tratados comerciales, como ya lo vimos con muchos países, México pues es actualmente la economía número 15 del mundo y la más importante de América Latina. Gracias a su PIB, gracias a la estabilidad económica de su moneda por la entrada de dinero de las exportaciones. Para México es muy importante y siempre va a apoyar a las exportaciones. Para la empresa, pues hay muchas ventajas, amigos, pero una ventaja es que México está viviendo la etapa de globalización. Todo el mundo ha oído hablar de la globalización económica y México vive la globalización. Y vive la globalización porque México ha firmado, como ya lo mencionamos en unas láminas anteriores, todos los tratados de libre comercio que México ha firmado, 14, 13 tratados de libre comercio, más de 50 países vinculados. Eso es parte de la globalización. ¿Ok? ¿Qué nos van a dar estos tratados de libre comercio? Nos van a dar ventajas arancelarias para productos mexicanos. Es decir, cuando nuestros productos mexicanos entren a la aduana de cualquier país, no van a pagar aranceles, lo cual sí van a ser los productos de otros mercados donde que no haya tratado comercial. Entonces nosotros vamos a ser más competitivos que los de otros países porque nosotros no vamos a pagar aranceles a la importación y eso nos lo va a dar los tratados de libre comercio. Es decir, vamos a tener competitividad contra terceros países y eso pues, nos va a permitir vender más, definitivamente. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las desventajas, amigos? ¿Cuáles son las desventajas? Como ya lo mencionamos, la exportación es una actividad costosa, no es una actividad barata. ¿Ok? Hay que estar preparados económicamente para exportar. Entonces, la actividad exportadora, cuando la empresa está en crisis, pues es muy riesgosa porque de entrada necesitamos, como ya lo mencionamos, capital de trabajo. Segunda, no nos van a pagar de manera inmediata, entonces necesitamos tener suficiente liquidez para fomentar esas exportaciones. ¿Por qué son caras? Porque pues las exportaciones son en volumen, porque hay que contratar un agente aduanal, porque hay que pagar el flete, porque hay que pagar los trámites aduaneros, porque hay que comprar el envase, el embalaje, muchas cosas que no estamos comprando para el mercado nacional. Claro, habrá algunos de ustedes que me diga, pero no es cierto, porque a mí alguien vino y se llevó mi producto y estoy exportando. Bueno, esa es otra clase de exportaciones. La exportación normal, como les estoy comentando, es costosa porque hay que adaptar el producto, porque hay que comprar materia prima, porque vendemos a crédito, porque hay que pagar el medio de transporte, porque hay que pagar el agente aduanal, porque hay que pagar los trámites, y eso sale en primera instancia de la bolsa del exportador. Entonces, eso es una desventaja. Otra desventaja, amigos, es que nos tenemos que preparar y tenemos que conocer el mercado al que vamos a exportar. El mercado al que vamos a exportar no es el mismo que estamos vendiendo aquí en México. Nuestras mermeladas, nuestras salsas, nuestros zapatos, nuestras bebidas son muy exitosas en el mercado nacional.
pero no necesariamente tienen que gustar en el mercado al que vamos a exportar. Entonces hay que conocer el mercado, hay que encontrar un cliente, hay que encontrar demanda, hay que fijar precios y eso pues nos lleva muchas veces, si no lo hacemos, a fracasar en la exportación. Eso también nos lleva a que tenemos que tener formación profesional en negocios internacionales, hablar el mismo idioma que hablan nuestros compradores, que habla el agente aduanal, para que nosotros podamos comunicar con fluidez y entendamos qué cosa es lo que vamos a necesitar. Ok, la recuperación de la inversión es a mediano plazo, como les comentaba. No vamos a hacernos ricos de la noche a la mañana. Hay que prepararnos y eso nos va a implicar invertir y recuperar, ni siquiera a corto plazo, sino a mediano plazo. Y otra desventaja, pues que tenemos que adaptar el producto. ¿Sí? Hay que tener un producto adaptado de acuerdo a las necesidades del cliente. Acuérdense, amigos, que la filosofía de la mercadotecnia internacional es que la empresa se tiene que adaptar a las necesidades del cliente y no el cliente a las necesidades de la empresa. Es decir, yo empresa te quiero vender, cliente, pues tengo que satisfacerte lo que me estás pidiendo. ¿Sí? Y no tu cliente comprarme lo que yo te estoy vendiendo. Entonces, amigos, nos tenemos que quitar la idea de que si mi producto es muy exitoso aquí en México, en Veracruz, en Jalapa, en Coatzacoalcos, donde ustedes estén ubicados, no significa que ese producto va a ser exitoso en un mercado internacional, porque las costumbres son diferentes, los gustos son diferentes, ¿ok? Entonces, la adaptación del producto siempre se va a llevar a cabo. Y si no es por sabor, si no es por textura, tendrá que ser por tallas, tendrá que ser por la etiqueta, tendrá que ser por el envase, pero hay que adaptarlo. Y eso cuesta dinero. Eso cuesta dinero. Entonces hay que tener mucho cuidado para no embarcarnos en un negocio de exportación cuando la situación de la empresa no sea lo suficientemente líquida, porque lo único que nos va a llevar es a que incumplamos lo que ya prometimos o lo que ya firmamos. Y eso es algo muy delicado en los negocios internacionales, porque podemos ser objeto de muchas penalizaciones. Muy bien, amigos. Aquí llegamos a la